Número 9. Problemas de transporte. El ejemplo número 9 es el mismo ejercicio del ejemplo número 7, solo que con una leve diferencia, ¿no? Igual que en el ejemplo número 8. Veamos. Si hacemos la sumatoria de los suministros, es decir, 100 más 100 más 100, tenemos 300 en este lado. Si hacemos la sumatoria de las demandas, tenemos 300 más 100, 400. Entonces, como podemos observar, tenemos mayor demanda que suministros, ¿no? Entonces, no se cumple el supuesto de costo-requerimiento, como podemos observar aquí. Entonces, para ello necesitamos aumentar un punto de origen artificial, ¿no? Entonces, para ello lo que hacemos es hallar D sub 3, que es igual a 400 menos 300. La diferencia nos sale 100, ¿no? Entonces, nuestro nuevo punto de origen será D sub 3 igual a 100. Entonces, nuestra nueva tabla nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos los suministros, que antes eran 3, pero se ha aumentado un nuevo suministro de sub 3, que sería 100. La sumatoria sería 400 de ese lado y de este otro lado también sería 400, ¿no? Una vez que se ha cumplido el supuesto de costo-requerimiento, pasamos a los siguientes pasos, ¿no? Tenemos que identificar las variables de decisión. Para ello entonces podemos saber cuántas variables vamos a tener. Contamos 1, 2, 3, 4 en este lado y en este otro lado 1 y 2. Entonces tendríamos 4 por 2, 8 variables de decisión. Estas son las 8 variables de decisión, ¿no? Por ejemplo, x sub 1, 1 sería la cantidad de productos a enviar del almacén de Cochabamba al cliente que está en La Paz, ¿no? Es lo que nos dice la tabla. Ya, de Cochabamba, ¿no?, hacia La Paz, ¿no? Luego de Cochabamba hacia Oruro. Luego de Santa Cruz hacia La Paz. De Santa Cruz hacia Oruro. De Tarija a La Paz. De Tarija a Oruro. Y nuestro punto de origen artificial hacia La Paz y hacia Oruro, ¿no? Esas serían nuestras 8 variables de decisión. Luego, para la función objetivo, como en el ejemplo anterior, en el ejemplo 8, vimos que los coeficientes que acompañan a las variables de decisión cuyo punto de origen son los puntos de origen artificial, es decir, S sub 3, vienen multiplicados por 0, porque el costo de transporte que asignamos de ese punto hacia el punto de demanda es 0, porque no sabemos cuánto nos va a costar, ¿no? Ni tampoco tiene un costo definido. Entonces, estos valores se van eliminando de nuestra función objetivo, dándonos simplemente 4 variables de decisión. Ahora, identificamos las restricciones que se dividen en 3 partes. Primero, para los puntos de origen, es decir, observamos lo que en este caso son las filas. Voy a borrar esto para que sea un poco más notorio. ¿No? Entonces podemos ver para la primera fila, que sería Cochabamba, que sería x sub 1, 1, ¿no? Cochabamba a La Paz, más x sub 1, 2, Cochabamba a Oruro, debe ser igual a 100, ¿no? Luego, Santa Cruz, que sería x sub 2, 1 hacia La Paz, más x sub 2, 2 hacia Oruro, igual a 100. De la misma manera para Tarija y de la misma manera para nuestro punto de origen artificial, ¿no? Entonces, nuestras restricciones para los puntos de origen serían estas 4, ¿no? Como podemos observar, para la restricción 2 y la 3, simplemente es x sub 2, 1 igual a 100 y x sub 3, 2 igual a 100. Es decir, no hay x sub 2, 2 ni x sub 3, 1. ¿Eso por qué? Por esta razón. Como pueden ver en la tabla,
tenemos lo siguiente, que de Tarija a La Paz no hay un punto, o es decir, no hay un punto de transporte, es decir, no hay algún camino que se pueda llevar de Tarija hacia La Paz, ¿no? El problema nos dice eso. De la misma manera, de Santa Cruz hacia Oruro, ¿no? No hay una ruta, ¿no?, que el problema está considerando para ir de Santa Cruz a Oruro, ¿no? Entonces, esas dos se eliminan en nuestras restricciones. Es por eso que la restricción 2 y la 3 simplemente es x2 sub 21 igual a 100 y x sub 32 igual a 100. Luego, para los puntos de demanda, ahora observamos lo que son las columnas. Voy a borrarlo nuevamente esto para que se pueda entender bien. Y tenemos que observar las columnas ahora, ¿no? Es decir, x sub 1, 1, que vendría siendo esto, x sub 1, 2, este otro, x sub 1, 3, pero x sub 1, 3 no hay, luego x sub 1, 4, igual a 300, ¿no? Y esta otra columna de la misma manera, ¿no? X sub 1, 2 más x sub 2, 2 más x sub 3, 2 más x sub 4, 2, ¿no? Igual a 100. Pero considerando que x sub 2, 2 no existe, ¿no? Entonces, nuestras restricciones vendrían dadas de la siguiente manera, ¿no? X sub 1, 1 más x sub 2, 1 más x sub 4, 1. Recordemos, x sub 3, 1 no existe, igual a 300. De la misma manera para la segunda restricción. Y por último, ponemos las restricciones de no negatividad, ¿no? Que, como les dije, esta notación es más conveniente cuando se trate de muchas variables. X sub ij mayor o igual a 0, donde i toma los valores de 1, 2, 3 y 4 y j los valores de 1 y 2. Todo eso lo podemos escribir en nuestro modelo matemático, que es este, ¿no? Y también lo podemos representar en forma de redes, ¿no? Como pueden ver, tenemos de Cochabamba hacia La Paz, que vendría siendo C sub 1, 1, de Cochabamba hacia Oruro, que vendría siendo C sub 1, 2, Santa Cruz hacia La Paz, vendría siendo C sub 2, 1. Fíjense que Santa Cruz hacia Oruro no hay una ruta, ¿no? Luego Tarija, simplemente hacia Oruro, es decir, C sub 3, 2. No hay una ruta hacia La Paz, ¿no? Es decir, que no hay lo que es C sub 3, 1, ¿no? Y por último, nuestro punto de origen artificial es C sub 4, que va hacia La Paz y hacia Oruro.